Los términos CIF y FOB no son adecuados para el tráfico de contenedores. En la misma publicación Incoterms 2010 podemos leer en las notas orientativas para cada uno de los términos que estos no son apropiados cuando la mercancía se entrega al transportista antes de que esté a bordo del buque, como ocurre con la mercancía en contenedores. En esos casos, los términos adecuados serían CIP y FCA. Lo mismo puede ocurrir en caso de FCFR, que tiene una versión más adecuada en el CPT. El problema principal estriba en el hecho que CIF y FOB implican una entrega a bordo de un buque, y la entrega en el tráfico de contenedores se produce en un momento anterior, por no hablar de los casos en que el transporte ni tan siquiera incluye un segmento marítimo. Para ambas partes es conveniente que el transporte que se contrata como una unidad se comporte desde el punto de vista contractual y de riesgos como una unidad, tanto si el transporte lo contrata el vendedor, que sería el caso del CIF, como si lo contrata el comprador, que sería el caso del FOB. A ambos conviene tratar el contenedor como lo que es, una unidad de carga. Y no tiene sentido que un pedazo de esa unidad sea riesgo de uno y la otra parte sea riesgo del otro. No tiene sentido ni además es práctico, más bien complica las cosas, sobre todo desde el punto de vista contractual y de riesgo. Comprador y vendedor deben pensar qué ocurre si se produce un siniestro durante la estancia del contenedor en el puerto de origen, esperando la carga del buque, por ejemplo, o incluso en un momento previo, mientras transporta el contenedor desde el punto de origen interior hasta el puerto de carga. De acuerdo con los Incoterms FOB y CIF, ese riesgo sería del vendedor. No ha habido entrega y por tanto el comprador no ha tenido pérdida. Y si no hay pérdida, no hay indemnización, ya que no hay interés asegurable y sin interés asegurable no hay seguro válido. Entonces debería ser el vendedor quien reclamara a su compañía, pero ¿le ha comunicado a su compañía ese riesgo? Podemos intuir que el potencial de conflicto en esa situación es muy elevado. Y eso sin contar lo que puede haber ocurrido si el vendedor ya ha cobrado un crédito documentario, cuando de acuerdo con las condiciones de compraventa ni tan siquiera ha hecho entrega de la mercancía. ¿Qué hará el comprador si cae en la cuenta de que ha pagado por algo que no debería haber pagado? Si quiere recuperar lo pagado o presionar al vendedor para una reparación rápida del daño, ¿qué fuerza tendrá cuando el dinero ya está en el otro lado? Todo esto ocurre porque los Incoterms FOB y CIF fueron pensados para otro tipo de entregas, por ejemplo para un granel como pueda ser el petróleo, en el que el vendedor efectúa la entrega directamente al buque y en el que la mercancía está bajo su control y supervisión hasta el momento en que se carga a bordo. Pero ese no es el caso de los contenedores. Para el tráfico de contenedores se pensaron Incoterms del tipo FCA y CIP, en que la entrega por parte del vendedor se produce cuando el primer transportista se hace cargo de la mercancía, sean los locales del propio vendedor o los locales del transportista. Por eso, cuando alguien utiliza un Incoterm que está pensado para un tráfico determinado, en otro tráfico distinto para el que fue pensado y para el que no fue concebido, va a encontrarse que da respuestas a problemas que no existen y en cambio no tiene respuestas para muchos de los problemas que realmente se plantean. Pero eso no significa que esté prohibido utilizar FOB o CIF con contenedores, ni tan siquiera que no sirva de nada. Solo significa que no se están utilizando los Incoterms en la forma más adecuada y que no les estamos sacando un rendimiento óptimo. Significa que una parte de los problemas que quedarían resueltos por medio de la utilización de FCA o CIP van a quedar en el aire y que al final pueden ser causa de disputas, problemas y pérdidas que serían perfectamente evitables con el uso del Incoterm adecuado.